Hola, bienvenidos a el primer podcast de Casa del Espíritu Santo. En esta tarde vamos a tocar un tema muy importante del precongreso que tenemos este próximo sábado 19 de julio a las 4 de la tarde. Va a ser algo que creemos que va a ser de mucha bendición. El día de hoy nos acompaña nuestro pastor Leonardo y nuestros pastores de jóvenes Paco y Selene. Vamos a dar una breve introducción y vamos a tocar ciertos temas, sobre todo ver el corazón, qué fue lo que nos motivó, qué fue lo que Dios puso en el corazón de cada uno y lo que nos llevó a poder crear esto, qué es lo que estamos expectantes y cuál es lo que Dios quiere o que creemos que Dios quiere para este tiempo en cada uno de nosotros. Así que pues empezamos con nuestro pastor, si nos puede dar una introducción, una bienvenida. Bienvenidos, aquí estamos una vez más para poder explicar más o menos o qué les hace sentir, ¿no? Lo que Dios ha puesto en sus corazones para una generación, para poder para poder ayudar a poder cambiar o a poder ayudar a cambiar una generación. Y lo que Dios quiere siempre tener una generación diferente. Aquí estamos hoy eh, tratando de explicar un poquito de lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros para poder ser ese instrumento que Dios ha puesto en ese tiempo para poder ayudar a la juventud. Asimismo, nuestra pastora de jóvenes, Selene, buenas tardes. Una introducción breve para los que nos están acompañando, los que nos están viendo en este video, nuestro primer podcast. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes, los que nos han comenzado a sintonizar. Y pues bueno, como comentaba el pastor y como comenta Fernando, Dios ha puesto en los corazones de cada uno de nosotros el poder trabajar con esta generación que pues cada día vemos que está un poquito más confundida. Entonces queremos ser parte de ese trabajo que Dios está haciendo con cada uno de los jóvenes, poniendo un pequeño granito de arena. Dios ha puesto en nuestros corazones este nombre de cambio de un espíritu diferente o el cambio de mood, precisamente para que esta generación pueda tener ese cambio, pueda tener un nuevo pensamiento, pueda tener el Espíritu Santo obrando en sus vidas. Y por último, nuestro pastor de jóvenes, Paco, que también nos va a dar una breve introducción, qué es lo que esperamos, cuál es lo que Dios esperas que Dios haga en este congreso, bienvenido también. Gracias, bienvenidos, pastor, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, pues yo estoy muy expectante porque esta palabra mood es una tendencia que ha salido y nos llamó mucho la atención acerca de cambia tu mood. Es una situación de cuestiones emocionales, pero cuando viene un espíritu diferente, todo puede ser transformado de una manera poderosa. Creemos y estamos expectantes de que Dios va a hacer algo grande y maravilloso. Y pues precisamente estamos aquí para darles una breve introducción de lo que va a constar nuestro congreso el día 19, Cambia tu Mood, Espíritu Diferente, y creemos que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Pues así damos inicio a nuestro podcast y vamos a empezar con una de las preguntas. Yo creo que parte de eso es esencial porque de eso se trata este congreso. La pregunta es, ¿qué significa tener un espíritu diferente? Y me gustaría que en esta tarde fuera nuestro pastor el que empezara respondiéndonos estas preguntas. ¿Qué significa para usted tener un espíritu diferente? Bueno, mira, pues viendo más o menos, el espíritu va agarrado más o menos con un carácter o con una actitud. Es más o menos lo que se trata esto. Cuando hablamos acerca de cambiar o ser un espíritu diferente, estamos pensando precisamente en formar un carácter diferente o una actitud diferente que al final de cuentas nos va a ayudar mucho para poder salir adelante, ¿verdad? Normalmente vivimos cosas complicadas, ¿verdad? Más la juventud, ¿no? Siempre está pasando situaciones difíciles. Entonces tratamos de explicarles y tratamos de ayudarles para que vayan forjando ese carácter y a través de ese carácter sigan tomando las actitudes diferentes para poder seguir adelante. Y entonces más o menos eso es
lo que estamos tratando de inculcarle a la juventud. Y díganos, pastor, ¿por qué cree que es importante hoy tener un espíritu diferente en nuestra sociedad actual? Es muy importante porque a través de lo que estamos viviendo, lo que se vive allá afuera en el mundo, a través de cosas, el joven es muy dado a de repente eh, dejarse caer, ¿verdad? En medio de situaciones difíciles. Entonces es muy importante que tengan un carácter diferente, una actitud diferente para poder vencer esos temores, para poder vencer esos miedos, para poder enfrentar las cosas que pasan allá afuera. Es muy importante poderles explicar, inculcar, para que de esa manera ellos puedan seguir adelante. Claro, es muy importante eso. Y díganos, de toda la Biblia, claro, hay muchos ejemplos, yo sé, pero un personaje que usted haya encontrado en las escrituras que haya podido tener o ser de ese espíritu diferente, ¿cuál sería para usted ese referente de un espíritu diferente, un personaje bíblico? Pues como tú dices, no, hay muchísimos personajes, pero ahorita nos estamos enfocando mucho en Josué y Caleb, ¿no? Que tuvieron un espíritu diferente, ¿verdad? Cuando Moisés los envió a recorrer la tierra, dice la palabra que escogió 12 príncipes de Israel y los mandó. Precisamente Dios ya les había dado una promesa que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos fueron a recorrer la tierra y cuando regresaron, dice la palabra que 10 tuvieron un espíritu que no era agradable conforme a de Dios, porque dudaron al ver las cosas que estaban allá adentro, al ver que había gigantes, al ver que había situaciones difíciles. Ellos tuvieron un espíritu que se dejaron caer, tuvieron temor, tuvieron miedo y empezaron eso a querer inculcarlo al pueblo, ¿va? Pero dice la palabra que hubo dos con un espíritu diferente y ese era, porque tenía un carácter diferente, ¿verdad? Tenía una actitud diferente a los demás. Ellos decían, sí, hay gigantes, pero Dios está con nosotros y Dios ha prometido darnos a tierra. Entonces, te puedo dar ese ejemplo y muchísimos ejemplos más. Está un David, ¿verdad? Que a través de cuando Dios lo escogió, Dios lo llamó y lo dio como rey, también él tuvo que tener una actitud diferente y un carácter diferente. ¿Por qué? Porque no era fácil lo que iba a enfrentar. Y así pueden pasar muchísimos personajes de la escritura que nos hablan de tener un espíritu diferente y que en base a ese carácter y esa actitud diferente pudieron lograr y alcanzar grandes cosas, lo que Dios tenía para sus vidas. Claro, es muy importante, ¿no? Menciona ese David y ese Caleb, ese Josué, que a pesar de las adversidades, no perdieron esa actitud, ese espíritu diferente y le siguieron creyendo a Dios. Y cuéntenos, ¿por qué cree usted o cuál cree que sería la razón por la que hoy nuestra generación, los jóvenes, que es a quien va dirigido este congreso, nos cuesta mantener o tener un espíritu diferente? ¿Cuál cree que sería la razón principal de eso? Pues en base a lo que te decía, ¿no? La verdad, a veces como padres nos hemos dejado de educar a nuestros hijos y de enseñarles, de mostrarles ese carácter diferente, de formar ese carácter diferente en ellos, ¿verdad? El joven pues va acostumbrado a ir caminando conforme va viviendo las cosas y muchísimas veces en la casa no les enseñamos ese tipo de cosas y ellos van aprendiendo situaciones difíciles en la calle, pero al contrario, en vez de formar un carácter diferente, un carácter, para tomar una actitud diferente. Yo creo que el mundo los está volviendo y ellos a través de las depresiones, a través de las angustias, de las tristezas, todo lo que están viviendo, pues empiezan a tomar malas decisiones. Y es muy difícil cuando hay jóvenes hay muchísimo joven que está pasando situaciones difíciles, incluso piensan en suicidarse, van a quitarse la vida porque no tienen ese carácter, no tienen esa formación, no tienen ese espíritu diferente. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que cuando Dios nos da un carácter, nos da un espíritu diferente, tenemos que creerle a Dios, tenemos que salir adelante y vamos a poder enfrentar cualquier situación que se nos atraviese. Por eso es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tiene? Pues porque no lo hemos formado. Por eso yo pienso que es la razón más principal. Sí, es muy importante, ¿no? Es la formación y el proceso por el cual tanto los padres como nosotros, incluso como jóvenes, tenemos la responsabilidad de ir formando eso, ¿no? Acercándonos a Dios y tomando en cuenta ciertos referentes que están en las escrituras. Muy importante. Me gustaría igual hacerle estas mismas preguntas. Me gustaría empezar con Selene, que igual nos pudiera decir, para ti, Selene, ¿qué significa tener un espíritu diferente? Pues como comenta el pastor, ¿no? Yo creo que principalmente el poder entender que el Espíritu Santo está dentro de ti y eso ya hace el cambio totalmente. Cuando nosotros vivimos con una identidad de hijos de Dios, es lo que hace que pueda ser diferente al resto de los jóvenes o al resto de las personas. Claro.
Es cierto, ¿no? La diferencia, lo que tenemos que tener, la luz que podríamos decir, reflejar a diferencia de los que están allá afuera. ¿Por qué considerarías tú que es importante hoy día tener un espíritu diferente? Porque es importante tener un espíritu diferente. Yo creo que ahorita esta generación se encuentra muy perdida, muy lastimada y en medio de esta generación tener un espíritu diferente significa también poder darle consuelo y darle apoyo a quien más lo necesita y no solamente enfocarnos en nosotros mismos. Cierto, dejar de lado el yo y enfocarnos en lo mismo que era una de las enseñanzas de Jesús. Para ti, un personaje bíblico que refleje esta parte del espíritu diferente, ¿cuál sería? Híjole, pues como dicen, no hay muchos. Ahorita nos estamos enfocando en Josué y Caleb, que fueron los principales, pero yo creo que además de ellos, pues también podemos mencionar a un Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron jóvenes también, que tuvieron un espíritu diferente y tuvieron esa fe y esa confianza puesta siempre en Dios. Claro, ¿no? Son los referentes de nuestro Congreso principalmente. Y díganos, por último, ¿por qué crees que nos cuesta como generación vivir con un espíritu diferente? ¿Cuál sería igual esa razón para ti principal por la cual a la generación le cuesta ser diferente, tener ese espíritu diferente? Yo creo que en parte es lo que decía el pastor, no nos han inculcado o no hemos aprendido nosotros a inculcar ese espíritu diferente. Hemos dejado muchas veces de lado a Dios dentro de nuestras enseñanzas y dentro de la guía con nuestros hijos. Recordemos que cuando se levantó una generación que no conoció de Dios, precisamente pasó esto mismo, vino y se pervirtió, vino y se perdió. ¿Por qué? Porque no hubo quien les enseñara acerca de Dios. Entonces, yo creo que es muy importante en este punto el que sí seamos nosotros ese parteaguas para que podamos enseñar a las nuevas generaciones acerca de quién es Dios. Claro, ser como dices, el parteaguas, ser un antes y un después y crear ese despertar en nuestras generaciones. Muy importante esa parte. Y por último, y no menos importante también, nuestro pastor de jóvenes, Paco, nuevamente bienvenido y qué gusto que nos puedas estar acompañando aquí. Mismo caso, hacerte la pregunta, ¿qué significa para ti tener un espíritu diferente? Híjole, es muy complicado podérselo explicar porque conlleva emociones, conlleva muchas cosas, pero yo creo que el poder ser diferente a los demás, no ser uno más en montón, tener actitudes diferentes, hemos perdido principios que como padres hemos dejado de inculcar a nuestros hijos. Decía, comentaba Selene, ¿no? Uno que es la enseñanza de la búsqueda de Dios y otro que como padres nos hemos vuelto muy permisivos. Esta generación eh, la generación de nosotros fue muy permisiva y dejó que los hijos mandaran en casa o ya no les inculcamos los principios que necesitan, ¿no? Como la honra, el respeto y todo eso se va perdiendo, se va dejando de lado. Pero yo creo que el espíritu diferente es que podamos hacerles entender que hay principios que Dios estableció, que funcionan, que aparentemente puede decir, es vieja guardia, como dicen los jóvenes, ¿no? Vieja guardia, pero que funcionan y después de un tiempo producen un fruto apacible, ¿no? Claro, la parte, como mencionaba, ¿no? Creo que hasta un legado se podría decir, ¿no? Dejar una herencia positiva en las próximas generaciones, una enseñanza y sobre todo esta parte del temor a Dios, que es la honra, el respeto, todos esos valores que dices, desafortunadamente se han ido viniendo perdiendo con el paso del tiempo. Muy cierto. ¿Por qué consideras que es importante hoy día tener un espíritu diferente como generación? Es importante porque tenemos que aprender a dejar huella. Eh, el poder, cuando hay una persona que se levanta y hace las cosas opuestas a lo que todo el mundo hace, se crea una diferencia. Y yo creo que necesitamos ver esa diferencia para que muchos puedan ser impulsados a poder querer ser como él o intentarlo, ¿no? Que todos pueden intentarlo y, y que si Dios está con ellos, Dios los hará prosperar en todo lo que ellos emprendan.
Claro, ir contra la corriente, eso es muy, muy importante, ¿no? No seguir la corriente de este mundo, sino ser diferentes en algo. Así es. Para ti, ¿cuál sería? Ya hemos escuchado David, Josué, Caleb. Para ti, ¿igual sería lo mismo alguno de estos personajes? ¿O cuál personaje de la Biblia a ti significa esto de ser un espíritu diferente? ¿Cuál viene a tu mente o cuál ha sido el que más te ha impactado sobre esto? Bueno, nuestros referentes, Josué y Caleb, pero a mí hay algo que me impactó mucho fue Daniel. Él propuso en su corazón no contaminarse. Y en 10 días Dios le dio sabiduría, ciencia y interpretación de sueños. Y para mí eso me impresionó, ¿no? Porque cuando hay una generación que constantemente es bombardeada por lo que ve, por lo que escucha, por lo que escucha en su casa, por todos aquellos principios que se dejaron de lado, veo a este joven que se esforzó y propuso en su corazón y Dios lo puso en alta estima o por tener un pensamiento diferente, una actitud diferente, un carácter diferente. Entonces, ese remanente, híjole, a mí me voló la cabeza. Es muy, muy impresionante esa parte, ¿no? Hoy escuchamos mucho vemos como generación, somos bombardeados por todos lados, redes sociales, música, televisión, por todos lados, y tenemos mucho contenido que hoy día nos empieza a bombardear, y claro, ¿no? Yo creo que somos mal influenciados, y como tú dices, ¿no? Ser diferentes, tal vez hasta no contaminarnos, ¿no? Proponer en nuestro corazón ser diferentes. Es un reto muy importante que tenemos como generación. En eso tienes mucha razón. Damos paso a nuestro siguiente tema, nuestro siguiente punto. Cambia tu mood, rompe con lo que te frena. Y en esto, nuestro pastor de jóvenes va a ser el que nos va a empezar a abrir con este tema. Me gustaría empezar preguntándote, ¿qué entiendes tú por mood? Bueno, es una palabra inglesa que fue traducida a nuestro lenguaje español, que significa tener es una cuestión emocional, eh, carácter, eso es lo que significa mood. O sea, para lo que yo entiendo puedes estar triste, puedes estar agobiado, puedes estar en depresión y tienes que cambiar esa mala influencia de tu emoción a cambiarla a lo positivo, que es la parte de este congreso. Sí, ser diferentes, ¿no? Tener un ánimo diferente al que todos los demás están, ¿no? La tristeza, cuando todo el mundo está triste por una situación y como generación cambiar ese ánimo, ¿no? Inspirarnos, alentarnos a estar en otro ambiente, en otro estado de ánimo. Muy importante. ¿Qué tipos de mood pueden estancarnos espiritualmente hablando de esto? ¿Qué estados de ánimo? El temor. Temor. El temor es algo que te frena, porque aún Dios puede darte la capacidad, pero si hay temor no vas a avanzar. La depresión. La depresión que hoy es constante en nuestros jóvenes. Por lo que escuchan, por lo que ven, por lo que sienten. Sabes que yo me he dado cuenta en los jóvenes que están, pero no están. Quieren emprender algo y todo lo dejan a medias. ¿Por qué? Porque no hay una constante en ellos. Y es necesario que cambiemos ese mood a algo diferente, ¿no? Un espíritu diferente. Claro, es muy, muy, muy importante y muy fuerte esa parte, ¿no? A veces dejamos de lado, vemos bueno, más generaciones, tal vez los padres o así, ya ven así que alguien está triste, un joven está triste y ya no le dan la misma atención, ¿no? Porque pues es una etapa o algo así, y Así es. desafortunadamente tal vez es algo que impacta en ese joven y como dices, no pero no está en ese momento. Entonces, es muy cierto. Cuéntanos, ¿qué significa espiritualmente cambiar un mood? ¿Cómo podríamos cambiar ese mood espiritualmente hablando? Espiritualmente, pues yo creo que número uno, recurrir a lo que Dios nos ha dejado, al Espíritu Santo. Es el único que nos puede ayudar, porque yo puedo hacer las cosas por mi propia fuerza, pero el Espíritu Santo es el que me convence de estar triste, de estar alegre, de poder avanzar, quitarme el temor, porque la Biblia dice que me ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero yo sí creo que si el Espíritu Santo está en mí, yo puedo estar en medio de mi mayor depresión, estar contento y tener paz en mi corazón. Wow, qué fuerte. Ya por último, cuéntanos, ¿qué herramientas nos da Dios para hacer ese cambio? ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado como generación para no estar estancados o para dar ese giro totalmente? Su gracia, el Espíritu Santo. Si tenemos estas dos constantes, vamos a poder salir adelante sobre los obstáculos que se te pongan enfrente. No va a haber temor, va a haber tristeza, pero va a ser pasajera.
Jesucristo dice, llevad mi yugo, que es más ligero. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, todas las situaciones que tú puedas vivir, ya sea fuertes, ya sea pérdida de un familiar, que puedas entrar en estrés, cuando está el Espíritu Santo, saldrás pronto de esa situación, pero tenemos que aprender a tener fe. Tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes que hay alguien que se preocupa por nosotros y que hay alguien que siempre está ahí cuando nosotros le necesitemos. Claro, es una enseñanza, como dice, una constante, algo que no se Sí, tiene que perder. El Espíritu Santo ha estado desde siempre y más cuando, bueno, desde que aceptamos a Jesús y lo reconocemos, desde que nos bautizamos, todo eso, el Espíritu Santo es alguien que ya está allí en nuestro corazón y que no se va, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte esa palabra. Mismo caso, pastor, eh, cambiar el mood, romper con lo que nos frena como generación. Díganos, ¿qué entiende usted también por ese mood ya con lo que hemos estado hablando? ¿Qué entiende usted por ese mood? Pues ahorita lo que decía Paco, ¿no? Es el estado de ánimo de una persona, ¿no? Por eso de ahí la importancia de poder tener un espíritu diferente, porque a través del carácter y la actitud vas a poder salir adelante a través de un espíritu quebrantado, un espíritu triste, un espíritu, un estado de ánimo que caes y es necesario salir de ahí, pero que solamente tú, obviamente con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y vas a poder salir adelante. Si solamente Dios y el Espíritu Santo van a ser los que nos van a llevar del estado donde estamos a uno diferente. Y díganos, ¿qué tipo de mood o de estado de ánimo pueden estancarnos espiritualmente desde su punto de vista? Pues hay muchísimos, ¿no? Pero uno de ellos, la depresión, ¿no? Cuando una persona cae en depresión es muy difícil salir de ahí, porque a través de la depresión, pues siente como que no va a poder salir adelante, siente como que todo el mundo se le viene abajo, entonces es muy difícil cuando llega ese espíritu de depresión a su vida, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Que a través del Espíritu Santo nos da ese carácter para podernos levantar. Nadie más, solamente el Espíritu Santo de Dios te va a levantar. Claro, Dios nos da la fuerza, Así las da es, fortaleza a través de su Espíritu Santo para poder salir, claro. ¿no? Y ya es decisión también de nosotros si nos aferramos al Espíritu Santo para poder salir de allí, ¿no? También es algo muy, muy fuerte. ¿Qué significa espiritualmente cambiar de mood? ¿Cómo podríamos interpretarlo tal vez bíblicamente, hacer ese cambio? De estar triste a estar bien, feliz, no sé, con gozo. Ahorita mencionaba, ¿no? El Espíritu Santo es una parte muy importante porque nos da la fuerza, ¿no? Pero bíblicamente, ¿cómo podríamos ver un personaje tal vez que logró ese cambio de un estado tal vez de depresión o de confusión, de miedo a ese espíritu de valentía, de confianza? ¿Cuál podría ser? Podría dar un ejemplo, por decir Elías, ¿no? Elías fue un hombre que también, dice la palabra, que era un hombre que oraba con una pasión, una intensidad, pero también hubo un tiempo en que cayó en esa tristeza y en esa depresión y tuvo que ir abajo de un enebro. Entonces tuvo que estar ahí y hasta, vuelvo a lo único que pudo ayudarles Dios, a través de escuchar la voz de Dios, a través de fortalecerse una vez más, a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso tuvo que levantar para poder continuar el propósito por el cual Dios lo había llamado, ¿no? Claro, Elías es un personaje, yo creo que impacta mucho por la situación que vivió, el miedo y tener que aislarse, huir por toda esa situación, el miedo a morir, pero Dios fue el que lo motivó y lo Así sacó del es, lugar de donde estaba, ¿no? así es. Por último, ya, ¿qué herramientas nos da Dios para poder hacer ese cambio? ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos da como generación para poder hacer ese cambio de modo? Pues ahí está el maestro, ¿no? Jesucristo. Jesucristo, Él nos vino a enseñarnos, a mostrarnos también. Jesucristo pasó situaciones complicadas, ¿verdad? Una tristeza a la muerte de Lázaro, pero que a través de la actitud que tenía, Él pudo salir adelante a través de la fortaleza que Él mismo iba y buscaba a través de tener la oración con el Padre, platicar con el Padre y poder levantarse. Entonces, lo que nos enseña es de que siempre la oración es muy importante. La oración, tenemos que cambiar el mood, tenemos que cambiar esa tristeza, tenemos que cambiar esos sentimientos, ¿verdad? Esas emociones a través de ese carácter que nos da solamente la presencia de Dios. A través de la oración nos fortalecemos y eso siempre nos va a dar para arriba. Porque a ver, aquí hay una cosa bien importante, ¿verdad? Porque uno mismo decide si se queda ahí tirado o si busca a Dios y a través de esa búsqueda
Dios nos levanta. Acuérdate que hay una promesa que Jesucristo hizo, ¿no? Él dijo que estaría siempre con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y ahí, en esas situaciones de tristeza, en esas situaciones difíciles, es donde tenemos que entender y tomarnos de la mano de Dios para cambiar ese mood, para cambiar la mentalidad. Sí, esa parte, ¿no? Dios nos da la oración como más para poder permanecer en esa comunión y solamente la comunión con Él constante nos fortalece para poder hacer ese cambio. La realidad es muy importante. Mismo caso, Selene, eh, cuéntanos, ¿qué entiendes tú por mood? Ya con lo que hemos escuchado un poco, ¿qué entiendes tú por mood? Pues yo creo que es una actitud, ¿no? Una parte de tus emociones. Que parte de nuestras emociones. ¿Qué tipo de mood pueden estancarnos espiritualmente desde tu punto de vista? Pues igual yo creo que parte de ellas es el temor. Yo creo que sí, el temor es uno de los más grandes frenos que puede haber en nuestra vida, tanto cotidiana como espiritual. Sí, el temor yo creo que es así como la depresión, el temor lo que muchas veces nos frena a intentar hacer cosas diferentes y yo creo que como generación también, ¿no? El que a veces nos da miedo hacer algo diferente, cambiar, porque venimos con patrones tal vez hasta desde la misma casa, ¿no? Y de repente tal vez crecimos con una forma de ser, un miedo, lo que sea, y que alguien nos diga que podemos ser diferentes. El mismo evangelio yo creo que nos reta a decir, puede ser diferente. Jesús nos viene a cambiar desde el interior y creo que el temor muchas veces nos frena porque ¿qué pasa si le fallo? ¿Qué pasa si no puedo? Es muy importante eso, el temor. Eh, Dinos, para ti, ¿qué significa espiritualmente cambiar de mood? ¿Cómo podríamos cambiar ese mood espiritualmente hablando? Pues yo creo que la forma de poder cambiar ese mood es depositar tu confianza en Dios. Simplemente eso es lo que te va a poder hacer cambiar, ¿no? Dábamos como ejemplos, comentábamos también tanto un Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron en contra de todo lo que, de, fueron contra la corriente, fueron en contra de los pensamientos, fueron en contra aún de la ley, porque cuando les dijeron no pueden orar, ellos decidieron confiar. No les importó si iban ellos a morir, porque estaba ese decreto al final del día, y ellos decidieron poner su confianza en Dios. Rompieron, dieron el paso más allá. Entonces yo creo que ellos sí pudieron o lograron vencer ese temor que al final del día cualquiera de nosotros nos hubiera paralizado y probablemente también hubiéramos caído en ese pensamiento de decir mejor sigo pues la ley y el mandato que me están dando y no expongo mi vida. Y ellos fueron todo lo contrario. Sí, no, ellos son un ejemplo que incluso si lo trasladáramos a nuestra actualidad, muchas veces como jóvenes nos da miedo no ser como los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podríamos sentir rechazados, nos podrían señalar, porque no hacemos lo que los otros, ¿no? Y como jóvenes que conocemos, jóvenes que sabemos de Dios, yo creo que a veces eso es también lo que nos paraliza, como bien dices, ¿no? Y no nos deja ser a veces diferentes, ser la luz en medio de las tinieblas. Y creo que eso es algo que tenemos que cambiar a partir, yo creo que en este Congreso va a ser algo que Dios va a cambiar. Y por último, ¿qué herramientas Dios nos da para poder hacer ese cambio de mood, ese cambio de ir contra la corriente? Pues yo creo que una de las mayores herramientas es la oración. Cuando tú comienzas a tener esa oración, esa intimidad con Dios, comienzas a también tener esa parte de identidad. Él mismo te comienza a dar la fuerza, él mismo comienza a darte la seguridad. Entonces, yo creo que aquí lo más importante y el arma más importante es precisamente eso, el podernos acercar a Dios, el poder tener esa intimidad con Dios y el poder hablar con Dios. Claro, como también bien lo mencionó el pastor, ¿no? La oración, la comunión, la intimidad
algo que nos cambia espiritualmente, tal vez, perdón, físicamente, tal vez no lo entendemos, ¿no? Como tal vez sentarme a orar, a buscar a Dios me va a poder ayudar, pero ya en la práctica, cuando buscamos a Dios, ese momento de intimidad, algo sucede allí, no estamos solos, el Espíritu Santo está allí presente y es lo que nos impulsa y nos lleva también a motivarnos para poder hacer ese cambio, ¿no? Yo sé que Dios al final nos da esa palabra, como también decía el pastor, de que Él va a estar con nosotros, no estamos solos, hay alguien que también está ahí respaldándonos, que es Dios con su Santo Espíritu. Bien, es muy tremendo todo esto, y ya por último, casi tocando nuestro punto de ir contra la corriente, precisamente esto que hemos estado hablando, que han salido en estos minutos, esa palabra, ir contra la corriente es no seguir lo que otros están haciendo, no ser uno más del montón, dirían, ¿no? Y para esto, me gustaría empezar contigo, Selene. ¿Qué significa ir contra la corriente en esta generación? Pues yo creo que ir contra la corriente en esta generación es precisamente el demostrar valores, el demostrar lo que decía Paco hace rato, ¿no? El amor a Dios, porque esta generación ha decidido sacar a Dios de sus vidas. Entonces, el ir contra la corriente sería precisamente eso, el poder levantar nuevamente el nombre de Dios, el poder seguir adelante con el nombre de Dios y pues tener, insisto yo, con eso de la identidad en Dios. Claro, recordar esa parte, ¿no? Que somos nosotros los que ejercemos la presión al mundo, no somos cabeza y no cola. Muy, muy, Exacto. muy importante eso. Y cuéntanos, ¿por qué crees que muchos jóvenes hoy prefieren adaptarse a las corrientes del mundo, a las modas, a las costumbres, que a destacarse? ¿Por qué crees que se da esto? Yo creo que parte de todo es la comodidad. Preferimos estar donde nos sintamos dentro de todo probablemente cómodos, pero siempre va a haber esa parte que te va a sentir que no encajas. Puedes sentirte cómodo en un lugar, pero sin embargo no encajar. Y muchas de las veces eso es lo que los jóvenes buscan, el encajar en un mundo en el que no, al mundo al que no pertenecemos. La Biblia lo dice, únicamente estamos de paso. Por eso es que a lo mejor no se sienten como jóvenes identificados o no se sienten cómodos con el grupo de jóvenes con el que convives. Porque muchas veces hacemos cosas por encajar, pero pues no vamos a encajar nunca en este mundo porque no pertenecemos a él. Claro, nos forzamos nosotros mismos a encajar en un lugar donde no, y tenemos que vivir de apariencias para agradar a otras personas y es muy desgastante, ¿no? Lo digo yo en mi caso personal, es desgastante a veces querer aparentar ser alguien o forzarnos nosotros mismos a ser alguien que al final no somos, ¿no? Eso es muy, muy cierto y yo creo que también muy confrontante. ¿Cómo se puede vivir contracorriente en lo cotidiano? Cuéntanos más o menos cómo como generación podemos hacer esa parte, ser la contracorriente en un entorno que día a día nos quiere impulsar a seguir esa corriente, esa misma línea. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos ir contracorriente? ¿Cómo podríamos ser diferentes? Pues, insisto, yo creo que el mundo nos ha enseñado a ve por ti mismo, preocúpate por ti y eres tú y al último tú. Y yo creo que parte de eso, de forma cotidiana, pues pudiéramos comenzar a preocuparnos por el que está al lado. Podríamos comenzar a preocuparnos por el vecino, podríamos comenzar a salir un poquito de nosotros mismos, dejar un poquito el yo y comenzar a preocuparnos por el vecino, por el de al lado. Y sabes, hay muchos movimientos que a lo mejor te dicen, preocúpate por el medio ambiente, preocúpate por los animales. Y es, no sé, como extraño de ver que realmente sí nos preocupamos más por qué está pasando con una mascota. Y no digo que sea malo, pero hemos dejado de preocuparnos también por los seres humanos. O sea, ya hemos como normalizado la violencia con los seres humanos y hemos decidido únicamente enfocarnos hacia un área, cuando tenemos que crecer en conjunto y enfocarnos en todas las áreas, no solamente hacia un solo ramo. Es cierto, el evangelio es eso mismo, ¿no? El
no despojarme del yo, el morir el yo y el ver por el de al lado, ¿no? El servirle a mi hermano, el ayudar, el orar por el otro, son grandes enseñanzas que Jesús fue dejando a sus discípulos y que son también herencias, son de enseñanzas y son cosas que también Dios nos pide a nosotros mismos. Pero sobre todo esa parte, ¿no? Como bien dices, de repente vemos muchos movimientos, incluso hasta algunos que pueden llegar a decir me preocupo por el de al lado, pero es solamente en apariencia, ¿no? Realmente vemos movimientos famosos aquí en México que de repente dicen preocuparse por alguien y cuando pasan ciertos hechos, de repente es así como de no veo, no me enfoco, ¿por qué? Porque no coinciden con los intereses del momento, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy fuerte también, digo, creo muy chocante con lo que estamos viviendo. Por último, cuéntanos, ¿cómo te ha llamado Dios a ti a marcar una diferencia personalmente? ¿Cómo me ha llamado Dios a mí marcar una diferencia? Ah, pues yo creo que me ha retado precisamente a eso, ¿no? A poder salir de mi yo y tener que abrir los ojos a que hay un mundo más allá afuera y que no solamente soy yo en este mundo. Entonces yo creo que Dios a eso nos ha llamado, Dios a eso me ha retado a comenzar a preocuparnos por esa generación que se está perdiendo, a hacer algo por esa generación. El no hacer, como dices tú, el ver que está pasando cosas y preferible cerrar los ojos o voltear la vista a otro lado y ya con eso pensar que no pasa nada. Yo creo que parte de lo que en algún punto pasó con los hijos del sacerdote Eli fue precisamente eso, que cuando él se dio cuenta que estaban haciendo cosas mal, en lugar de él guiar a sus hijos de nuevo al camino, lo que hizo fue cerrar los ojos y dejar que pasaran las cosas. Entonces, es importante que en esta generación podamos nosotros voltear a ver a nuestros jóvenes y poderlos encaminar nuevamente a pues el camino de Dios. Claro, de repente, como bien decías, ¿no? Dejarme de ver mis problemas, mis situaciones, que claro, todos tenemos, ¿no? Pero confiar más en Dios y como generación también ser esa parte, ¿no? Del cambio de decir, yo también tengo que empezar a ver por mis amigos, por mis compañeros, ¿no? Yo creo que vivimos nosotros como jóvenes en un entorno que directamente día a día convivimos con todas estas corrientes, con todas estas filosofías, con todos estos movimientos y de algún modo también, a pesar de que puede ser difícil, nosotros podemos de algún modo influir, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, somos cabeza y no cola, somos esa parte que tenemos que ser ese agente de cambio en nuestro entorno y empezar por nosotros, dejar de ver por nosotros y empezar a ver por los de al lado. Eso marca la diferencia. Es muy cierto. Pastor, ahora me gustaría nuevamente preguntarle qué significa en su caso para usted ir contra la corriente en esta generación. Pues precisamente tomar esa actitud, ¿no? Y con una convicción de ver el mundo siempre te va a querer jalar a hacer cosas que no. ¿Por qué? Porque es muy difícil lo que se está viendo allá afuera, pero al final de cuentas uno tiene que decidir. Uno tiene que decidir apartarse de esas cosas y caminar. No es fácil, ¿no? Pero al final de cuentas tú tienes que tener ese carácter, esa convicción para poder salir adelante. Claro, y nosotros está el tomar la decisión de Claro. decir o voy con la corriente o voy a ir contra la corriente. Eso es muy cierto. Cuéntenos, ¿por qué cree que muchos jóvenes hoy igual prefieren adaptarse a esa corriente que ir contra la corriente? Pero lo acabo de decir, ¿no? Muchas veces preferimos quedarnos ahí, estancarnos y no esforzarnos por salir adelante. Simplemente nos acomodamos y dejamos que las cosas vayan saliendo. Cuando Dios nos ha llamado a ser precisamente diferentes, a tener un cambio en nosotros mismos, una mentalidad diferente, una mentalidad del reino para poder salir adelante. Entonces muchas veces pues la gente se conforma y simplemente sigue caminando como va viviendo, como va, el mundo va caminando. Claro, digamos que como generación caemos en una especie de sueño, nos sedamos y nos dejamos de ver más allá de lo que está para mí y si yo estoy bien, que el mundo gire, ¿no? Así es. Preferimos caer en la pasividad que decir, tomar una decisión de decir, voy a ir
hacer algo diferente, ¿no? Sí, Como bien claro. dice, Dios nos ha llamado a hacer algo diferente. Díganos, ¿cómo se puede vivir como en contracorriente en lo cotidiano? ¿Cómo puede ser un joven en esta generación alguien diferente en su vida cotidiana? Tomar la decisión, la determinación de querer ser alguien, de querer caminar, de querer agradar a Dios, de querer salir adelante, siempre tener la visión hacia lo que quieres hacia adelante, ¿no? Y tener una convicción para poder ir hacia ese punto. Claro, ¿no? De repente todos tenemos, como jóvenes, tenemos nuestros sueños, nuestros Claro, anhelos y todo, y parte creo también muy importante, ¿no? Destacar aún en esos sueños, no en el afán de ser orgulloso de yo pude más, pero sí diciendo yo puedo hacerlo porque Dios me llamó a un ser diferente y a destacar, ser tal vez un agente diferente de impacto en ciertas áreas, ¿no? Más médicos que conozcan de Dios, más abogados que conozcan de Dios, más arquitectos, ingenieros, de todo, ¿no? Serie de impacto en cada una de esas áreas, conociendo de Dios. Y por último, ¿cómo usted lo ha llamado Dios a marcar una diferencia en lo personal? como me ha llamado a marcar una diferencia. Todos tenemos una identidad. Todos tenemos una identidad y tenemos que trabajar esa identidad. Y te vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros, Dios nos ha puesto retos, nos ha puesto cosas, pero nosotros tenemos que salir. No podemos dejarnos guiar, no podemos dejarnos llevar por todo lo que el mundo está dando. Somos diferentes. Entonces, que la palabra dice, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que ser un ejemplo. Somos la luz de este mundo, somos la sal de este mundo y tenemos que caminar. Tenemos que creérnosla para poder caminar conforme a lo que Dios quiere. Claro, saber que Dios nos ha dado un propósito Claro, único y tenemos un llamado cada quien, al cual nosotros decidimos ir, respondemos y caminamos y le creemos a Dios y vamos en la dirección que Él nos ha llamado, ¿no? Como así es. generación tenemos que empezar a marcar esa diferencia. Es muy cierto. Y por último también, nuestro pastor de jóvenes, Paco, para ti, ¿qué significa ir contra la corriente en esta generación? Híjole, es muy complicado porque las corrientes de pensamiento te incitan pero yo creo que tenemos que enseñar a nuestra generación. Hace falta mucha enseñanza. Dios le habla al profeta Oseas y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, poder marcar la diferencia es que se levantara alguien y instruir a nuestros jóvenes para que puedan eh, ir contra corriente. Claro, o sea, ser esa parte que también nosotros podamos inspirar a otros a ser quienes vayamos contra la corriente. ¿Por qué crees tú eh, que muchos jóvenes hoy prefieren también adaptarse precisamente a esas corrientes filosóficas, esos movimientos, que ir en contra de ellos, que destacarse? Bueno, mi perspectiva es que, dice, ¿por qué crees que muchos jóvenes hoy prefieren adaptarse? Porque es más fácil juzgar que enseñar. A veces tendemos a juzgar en lugar de enseñar. Es más fácil desechar que amar. Entonces, yo creo que esta parte de cambio de mood de espíritu diferente es no solo acerca de los jóvenes, sino de nosotros mismos poder marcar esa diferencia haciendo cuestiones totalmente opuestas a lo que los demás han hecho. Yo creo que aquí en esta casa Dios ha puesto algo diferente en cada corazón y nos damos cuenta desde que empezamos a armar algún proyecto, empieza a haber una comunidad. Y es ahí donde nos damos cuenta que Dios quiere marcar la diferencia. Porque sí nosotros estamos, pero es Él el que nos ayuda a marcar esa diferencia. Pero ciertamente es esa parte, ¿no? Que podamos instruir a nuestros jóvenes, que haya ese alguien que pueda decirles por aquí no, hijo, ves por acá. Pero también aprender a ponerles límites, tener un carácter nosotros mismos para decir hasta aquí te permito. Porque a veces volvemos a lo mismo, nos volvemos muy solapadores. Claro. Sí, no, es cierto. De repente olvidamos que los límites son importantes para poder detener y frenar y evitar que como generación tal vez empezamos a caer en ciertas actitudes o tomemos ciertas decisiones, ¿no? Es complicado tal vez para los adultos marcar límites, sobre todo en esta generación, pero
sí es cierto, ¿no? Aunque a veces es duro, para nosotros como jóvenes entenderlo, es duro a veces el que alguien venga y nos diga, no puedes hacer esto, ¿no? Lo vemos tal vez como una imposición, una regla a la cual queremos rebelarnos, pero es por un bien que a veces tal vez no entendemos, ¿no? Eh, y es creo que algo que también muchas veces nos cuesta. Cuéntanos, ¿cómo se puede vivir contracorriente en lo cotidiano? Híjole, es muy complicado. Eh, bueno, ahí tendría que empezar por mí mismo, el poder tener actitudes diferentes, tener un mejor carácter, un mejor comportamiento, un mejor testimonio para no solo enseñar con mi boca, sino con mi testimonio, que todos puedan ver lo que Dios hace con piedra, ¿no? Yo me consideraba una piedra, pero cuando tuve ese encuentro con Dios, mi vida empezó a tener sentido. Claro, el tener también ese contacto, ese acercamiento con Dios para poder marcar una diferencia. Eh, y cómo, por último, ¿cómo te ha llamado a ti Dios a marcar una diferencia? A enseñar y amar, porque te vuelvo a repetir, es más fácil desechar que amar, es más fácil juzgar que enseñar, porque nuestro carácter en medio de la enseñanza es formado porque tienes que ser paciente, porque tienes que estar cuando te llaman, porque tienes que dar un consejo, aun cuando estás tal vez triste o estás pasando por una situación difícil. Dios va formando tu carácter, no solo el de los demás, sino el tuyo. Primeramente el de nosotros para poder levantar esta generación de cristal y darle las herramientas que ellos necesitan para poder salir adelante. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a avanzar en esas situaciones, que a través de la oración, Él nos dice por dónde sí, por dónde no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, esa es eh, yo creo que ese ha sido mi llamado, el poder enseñar y amar Claro, para poder marcar una diferencia. poder tener ese amor y esa enseñanza hacia los otros. Eh, y bueno, ahora pasamos a la parte de testimonios y esas experiencias personales. Me gustaría empezar aquí con nuestro pastor y que nos pueda contar en qué momento sintió que Dios lo desafió a ser diferente en su generación, en su mover, tal vez incluso con otros pastores. ¿Cómo fue que Dios sintió que lo estaba desafiando a ser diferente? Pues yo creo que desde que Dios nos da el llamado, desde que Dios nos da el llamado, vamos conociendo a Dios, a través de leer la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, va poniendo en el corazón de cada uno, va poniendo en el corazón el sentir qué es lo que Dios quiere y cada persona es diferente, cada persona es diferente, Dios nos ha llamado para algo diferente. Pues llega un momento donde Dios te confronta. ¿Por qué? Porque quiere que lo que hemos estado platicando, ¿no? Contar, el dejar de vivir nuestra vida para poder ponerla en servicio de los demás. Y es algo bien importante porque muchas veces Dios te confronta, ¿no? Desde el momento, a mí en mi caso, desde el momento que Dios me llamó y que tuve que soltar el trabajo, todo lo que venía realizando, ¿ah? Fue algo que me confrontó muy fuerte, donde yo tenía que tomar una decisión en ese momento, de poder ser esa experiencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues he vivido muchas cosas que Dios me ha permitido vivir y ahora entiendo que viví tantas cosas precisamente para poder entender la situación, los problemas, lo que va pasando a la gente, ¿no? Entonces eso te va marcando a ser diferente y eso mismo que te marca no permite que te regreses atrás y permite que te vuelvas hacia otro camino, porque cada que quieres hacer algo que no está en ti, Dios te vuelve a recordar y te vuelve a jalar para que puedas caminar y ser esa persona. ¿Por qué? Porque eres único, eres único. O sea, a veces queremos como que imitar cosas de otros, pero se nos olvida que Dios nos ha llamado con un propósito, porque cada uno es especial. Y de ahí tomamos la decisión para poder ser diferentes. Claro, ¿no? Esa parte de la identidad, de ser único, Claro. que no se trata de ser como el de al lado. Si al de al lado le va bien, yo también quiero ser igual que él o que tener el mismo éxito, ¿no? Como bien dice, tal vez a veces nos desviamos en querer ser como el que también le está yendo bien, como él le sirvió, a mí también me podría servir, pero Dios nos regresa y nos Así dice, es. lo que él tal vez le sirvió, a ti no te va a servir porque algo hay diferente para ti, ¿no? Y eso es muy importante. Selene, igual para ti, ¿en qué momento sentiste que Dios te desafió a ser diferente?
En qué momento Dios me desafió. Mm, Pues yo creo que igual, ¿no? Parte de, a veces cuando llegas a la iglesia es muy diferente cuando tú llegas a la iglesia a cuando tú tienes un encuentro con Dios. Son dos cosas para mí totalmente diferentes, ¿no? Puedes llegar a la iglesia y te puedes estar congregando durante 10, 15, 20 años, pero si tú no has tenido un encuentro con Dios, nada cambia, todo sigue igual. Cuando yo tuve ese encuentro con Dios, Dios fue donde me retó, donde, como dice el pastor, llegó un punto donde Dios dijo, ese es el llamado, este es el servicio, si lo quieres, vas a tener que dejar todo y no vas a tener que seguir, despojarte aún de tus horarios, despojarte aún de tu trabajo, despojarte aún de tu economía para estar como al 100 con Dios. Entonces yo creo que ese fue el momento donde Dios me retó, donde me dijo, ¿qué prefieres, la comodidad o el servicio? Entonces, sin duda, entonces por el servicio. Ok, Paco, contigo, cuéntanos igual, ¿en qué momento sentiste que Dios te desafió a ser diferente? Yo creo que desde que acepté a Cristo en mi corazón fui desafiado a muchas cosas, a cambiar mi forma de hablar, de pensar y de sentir, porque era una persona muy complicada. Entonces, desde ahí comencé yo a experimentar que Dios empezó a desafiarme y a través de ese desafío el amor al servicio. Empezó a llegar el amor al servicio. Entonces, ha sido muy padre este caminar cuando Dios me desafió. Y hasta la fecha sigue desafiándonos a hacer cosas que nunca me imaginé que podía hacer. Y yo creo que Dios hará grandes cosas con la vida de nuestros jóvenes. Claro, esa parte que nos cuesta a veces entender, ¿no? Pero sobre todo, bien dices, esa parte de ser desafiados. Yo creo que ser desafiados es una cosa muy importante que todos tenemos que ver. De repente Dios nos tiene que parar en seco y nos tiene que decir, hey, algo diferente es para tu vida, yo tengo algo preparado para ti, y nos reta, nos viene a retar a hacer el cambio, que creo que ese es parte del corazón de este congreso. No sé si estén de acuerdo, pero yo creo que sí es parte del corazón del congreso, de que Dios va a venir a desafiarnos como generación, a decirnos, hey, abre los ojos, ¿cómo estás viviendo? Y bueno, a lo que viene, ¿no? A partir de aquí es un cambio de página, un cambio de hoja, y eso es yo creo que algo muy fuerte que Dios va a hacer en este congreso. Empezamos contigo la otra pregunta, aprovechando, ¿qué aprendiste al tomar una decisión difícil por obedecer a Dios? ¿Qué fue A confiar en Dios, Oh, a tener fe. Las decisiones más difíciles las hice avanzando en fe y pude ver el respaldo de Dios. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que yo puedo ver que mi vida se cae a pedazos, pero confío en Dios y veo cómo Él va arreglando las situaciones una a una a su vez. Y eso ha sido el tener fe. claro, confiar en Dios, eso es algo que nos lleva a tener una situación difícil, a veces por tomar una decisión diferente, nos lleva a confiar en Dios, ¿no? Porque entramos en el terreno de lo desconocido. Selene, igual, ¿qué aprendiste tú al tomar una decisión difícil por obedecer a Dios? Que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, que nosotros podremos ver una realidad, pero que al final del día Dios es el que tiene la última palabra. A mí sí me ha tocado ver mucho eso, como yo pienso que va a ser de una forma al tomar una decisión y al dar el paso de fe, como dice Paco, he podido ver que Dios tiene ya todo resuelto y que únicamente es eso de el podernos abandonarnos a la confianza en Dios. Claro, la parte de confiar en Dios y de creer que Él tiene algo, ¿no? Aún en medio de nuestras situaciones difíciles, decir, Dios, tú tienes el control, no me voy a preocupar, al contrario, voy a hacer lo posible desde mi trinchera, como muchas veces diría, para hacer algo diferente, ¿no? Para no desesperarme
y claro, ¿no? Esa parte nos lleva a confiar en Dios, ¿no? No presionarme, no preocuparme. A veces como jóvenes nos pasa que de repente el examen viene, tal proyecto, tal exposición. He escuchado de muchos jóvenes que de repente dicen, es que ya viene la semana de exámenes y vienen tantas presiones, y de repente es tal vez esa parte de aprender a descansar en Dios y decir, sé que si yo hago lo mío, Dios también hará lo suyo, ¿no? Sé que si yo empiezo a hacer las cosas desde antes, me prevengo, me dedico a esforzarme, Dios también es fiel y no me tengo que preocupar para eso. Entonces, es muy cierto. Pastor, igual, ¿qué aprendió al tomar una decisión difícil por obedecer a Dios? Pues yo creo que una de las cosas que vi es ver a Dios, ¿no? Y no estoy hablando físicamente, sino verlo a través de lo que Él hace, ¿no? A través de cómo Él se mueve, ¿no? A través de que cuando Él viene y me pide hacer algo, poder ver su mano, ¿no? Yo recuerdo, por decir, la vez en que fui a orar por una persona al hospital, ¿no? Donde a esa persona se le había tronado su tobillo y se le había desviado su columna, ¿verdad? Y estaba, pues le iban a operar, ¿verdad? Y cuando yo empecé a compartir a esa persona, ¿verdad? Y porque mismo Dios me decía, a veces sabes que Dios te habla, te empieza a mostrar cosas y a veces no creemos, porque confiamos, sabemos que está Dios y le predicamos de Dios, pero de repente como que hay cosas que nos hacen no dudar, sino ver en un momento de qué está pasando, ¿no? Y entonces cuando Dios nos pide hacer algo y empezamos a obedecer a ese Dios, yo me acuerdo ese día que cuando oraba, porque el mismo Espíritu Santo me decía, no, dile que lo voy a sanar, lo voy a sanar. Y cuando recuerdo que le solté la palabra a aquella persona, entonces al siguiente día que fui al hospital, aquella persona había sido sana. Y eso me demostró Dios poder verle a través de lo que Él realiza. Y que todos los días se manifiesta, ¿no? Todos los días se manifiesta a través de cómo se mueve, de lo que hace. Y a seguir viéndolo a Él, seguir teniendo esa fe en Él, esa confianza, esa convicción en que le servimos a un Dios que para él nada es imposible, ¿verdad? Que es algo maravilloso. Claro, como generación también nos reta esa parte de creer que aunque no le vemos y muchas veces tal vez no le sentimos, pero Él está ahí, tiene el control de las situaciones, el control de todo, y tarde o temprano veremos, ¿no? Como bien dice, no lo vemos, no tal vez como ver a alguien más, pero lo vemos a través de las obras que Él va haciendo, lo vemos a través de su respaldo, lo vemos a través de su fidelidad, ¿no? De cómo sana, cómo obra, cómo hace todas y cada una de esas cosas, ¿no? Desde el hecho de permitirnos pararnos en la mañana, el poder probar un alimento, todas esas cosas que a veces no valoramos. Como generación nos cuesta a veces valorar esos sacrificios tal vez de los mismos padres, pero desde ahí también Dios nos recuerda su fidelidad, nos recuerda el amor de un padre, por lo que también la escritura dice, ¿no? ¿Qué padre le da a su hijo una piedra cuando él le pide pan, ¿no? Entonces, desde ese mismo punto también Dios nos, como jóvenes, como generación, también Dios nos ama y nos demuestra su amor a través de esa parte. Sí, eso claro. Es muy cierto. Y vamos a pasar a la invitación. Saben, estamos muy emocionados todos de lo que se viene, creemos que algo Dios va a hacer, como bien decía, en este tiempo, creemos que Dios va a hacer algo en cada uno de los que están allí escuchándonos, pero también en aquellos que van a hacer, tal vez por medio de nuestra voz, del mensaje que nosotros les vamos a compartir, también van a ser inspirados para venir a este congreso. Así que me gustaría, pastor, que pudiera hacer una invitación para nuestros oyentes, que podamos tal vez recordarle también a aquellos, porque sabemos que a veces decimos, no, es que ir a la iglesia no me gusta, ¿no? Pero saber que este congreso también es para los que no van a la iglesia, este congreso es para todos, para los que venimos a la iglesia y también para los que no vienen a la iglesia. ¿Puede hacernos una invitación en general? Claro que sí, mira, a través de lo que hemos estado tocando, lo que hemos estado viendo, hemos estado orando a Dios desde hace tiempo, ¿verdad? Porque precisamente hemos sentido carga por esta generación. Hay una generación que se está perdiendo de afuera, hay una generación que no sabe, a veces no encuentra la salida, cómo llegar y cae a tomar decisiones equivocadas, decisiones erróneas. Y de repente, a través de todo eso que vive, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Sus emociones, depresiones, tristezas, angustias,
tantas cosas que no saben cómo salir de esa cueva, de ese hoyo, ¿verdad? Y a veces buscan la salida errónea, vuelvo a lo mismo, pero mira, nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios, que hemos visto la mano de Dios, que hemos visto cómo se ha movido, yo sé que Dios se va a mover de una forma maravillosa en este congreso, porque es algo que Dios puso en el corazón realizarlo, y yo sé que Dios se va a manifestar de una forma extraordinaria, y claro que sí le hacemos la invitación, no solamente a los de la iglesia, no solamente a esta iglesia, sino a otras iglesias, no solamente al cuerpo de Cristo, sino también a toda aquella persona que se encuentre triste, que se encuentre agobiada, que no encuentre la salida. Yo sé que Dios va a obrar de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo. Dice la palabra, es que el Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dice que Él está buscando siempre a ver una persona que crea en Él, una persona que de verdad, hemos visto muchísimos ejemplos en la Escritura, donde dice la palabra que de repente la gente buscaba otras salidas, pero no la hallaba, hasta que encontraba a Jesucristo en su camino. Era cuando su vida cambiaba, su vida era transformada. Yo siempre he dicho que Dios tiene un tiempo específico para cada uno de nosotros. Dice su palabra que Él nunca llega antes ni después, Él llega en un momento preciso, un momento justo. Es el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Y yo sé que ese es un tiempo especial que Dios tiene preparado para cada joven que va a venir a este congreso. Yo sé que Dios tiene ese propósito, ese tiempo maravilloso. Cada joven que va a venir aquí, yo sé que no va a salir igual, va a salir cambiado, va a salir transformado, va a salir renovado, va a salir fortalecido, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Así que los invitamos, los esperamos, dense una vuelta, no van a perder nada, a final de cuentas van a ganar. Yo sé que van a ganar porque Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Amén. Sí, es una invitación muy extensiva para todos. Y igual, si nos pudieras dar un mensaje de invitación para igual no solamente los que vienen, sino también los que no vienen a la iglesia, ¿qué podríamos esperar tal vez del congreso? Dinos algo. Bueno, en este caso me gustaría dirigirme a todos aquellos jóvenes que no asisten a la iglesia, o a lo mejor que también están dentro de la misma, que tal vez se sienten que no encajan dentro de la sociedad. Tal vez sientes todo el tiempo tristeza, todo el tiempo estás enojado, todo el tiempo te encuentras precisamente como decían, con ese mood en cuestión negativa, que puedas asistir, que puedas venir, dice el pastor, ¿verdad? No vas a perder nada, al contrario, vas a ganar, vas a poder tal vez salir de una forma diferente, tal vez vas a entender el porqué de muchas situaciones que has estado viviendo alrededor de todo este tiempo, a lo largo de todo este tiempo. Entonces te queremos invitar que puedas ser parte de este congreso que está diseñado y pensado específicamente para ti, joven, para ti, señorita, que no te sientes como parte de la sociedad. Ven, intégrate y sabemos que va a ser de mucha bendición para tu vida. Sí, es parte de, ¿no? El ver más allá de nosotros, como bien decíamos, sino ir más allá. Y igual, mismo caso, que pudieras darnos una invitación para aquellos, igual, los que vienen, los que no vienen, algo que tal vez les quieras decir a nuestros jóvenes, que puedan correr la voz, no sé, dinos algo. Pues yo solo quiero animarlos a que puedan asistir el sábado 19 a las 4 de la tarde a nuestro congreso. Y yo les pido que vengan con un corazón expectante porque Dios hará grandes cosas en sus vidas. Pues ese es el caso, dar la invitación cordial para todos, como bien decían, los que son de la iglesia, los que son tal vez no de nuestra iglesia, pero claro, esta invitación es extensiva para cualquier iglesia, pero también para aquellos que no conocen, que no sienten que encajan, que dirían yo no quisiera o nunca pensaría pisar en una iglesia. Este evento es para ti y en lo personal a mí sí me gustaría hacer una invitación a todos nuestros jóvenes de casa, que puedan invitar a sus amigos, que puedan compartir todo esto y que puedan también correr la voz, que puedan correr el mensaje, que lo que Dios va a hacer
no es solamente en una persona, sino va a ser en todos, y que, como bien decía nuestro pastor de jóvenes Paco, que podamos venir con un corazón expectante, porque lo que Dios va a hacer esa fecha, yo creo que va a ser algo totalmente diferente. Ya por último, para dar un mensaje de cierre, un mensaje final, pastor, si nos pudiera dar esa despedida, recordarnos, pues ahora sí que podemos esperar, y bueno, un mensaje en general de cierre. Pues es eso, ¿no? Que estamos expectantes de lo que Dios hará. Yo sé que Dios se moverá de una forma maravillosa. Yo sé que va a romper muchas cadenas, muchas ataduras en la vida de los jóvenes, porque acuérdate que Dios es un Dios de generaciones. Siempre Dios levanta una generación, pero detrás de esa generación levanta otra generación para que pueda seguir el mensaje hacia adelante. Yo sé que Dios va a una forma maravillosa. Yo sé que es un plan y un propósito de Dios el que se va a hacer, y yo sé que Dios se va a mover de una forma poderosa en esta casa. Amén. Y Selene, igual un mensaje de despedida, un mensaje de cierre. Pues igual únicamente el decirles, este congreso está pensado y diseñado para todos aquellos que están rotos, que puedan venir a este lugar, que puedan venir al congreso y verán que sus vidas van a ser transformadas. Paco, mismo caso, un mensaje de cierre que nos puedas dar. Pues vengan y disfruten, solo disfruten la gracia de Dios en este tiempo que ha sido pensado para ustedes. Yo creo que en Dios no hay casualidades. Yo sé que todos aquellos que vienen vendrán con un propósito, y Dios hará grandes cosas en sus vidas. Los esperamos. Pues ya para cerrar, nada más recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en esta página, plataforma de YouTube. También puedan seguirnos en las redes sociales que van a estar apareciendo ahí en la pantalla. Nuestro Instagram, Gen Diferente, y en nuestro Facebook, Generación Diferente. Todo eso y más lo van a poder encontrar en la descripción. Y bueno, no queda más que agradecerle a cada uno de los nuestros invitados. Pastor, muchas gracias. Selene, muchas gracias. Paco, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde y dando inicio a esta también nueva etapa en nuestro canal de YouTube, que pueden esperar mucho más. Vienen muchas más sorpresas, muchas más cosas, muchos más temas, no solamente de jóvenes, sino de todo tipo. Así que esperen todo eso expectantes, y bueno, nos estamos viendo. Cuídense, muchas bendiciones y les agradecemos mucho. Gracias a todos.